Bueno, continuamos con el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es una manera de explicar el por qué los objetos flotan cuando son sumergidos en algún fluido. Por ejemplo, una persona que se sumerge en una piscina se sentirá muchísimo más ligera de como en tierra. Eso es debido a que los objetos sumergidos en el fluido parecen pesar menos que fuera de él. Muchos objetos de hecho flotan como tal en la superficie y otros que pueden quedar ligeramente suspendidos debajo del líquido. Bueno, entonces vamos a ver por qué algunos objetos pueden flotar mientras que otros no. Entonces, esto es un resultado realmente del mismo efecto de la presión cuando actúa sobre un objeto. Dibujemos un frasco con un objeto suspendido en él para ilustrar el efecto del principio de Arquímedes. Se le llamó principio porque los principios realmente son como suposiciones que uno hace del por qué pasan las cosas. Sin embargo, el principio de Arquímedes puede ser explicado por medio de otras leyes de la física. De hecho, nosotros vamos a dar una explicación no 100% formal, pero sí la derivación casi de lo que está ocurriendo de lo realmente en esto. O sea, la prueba intermedia es un poquito más extensa, pero no estamos haciendo una prueba 100% informal ni una prueba 100% formal. Sin embargo, el resultado sigue siendo el mismo. Entonces tenemos un objeto. Conocemos el volumen del objeto y conocemos el líquido o el fluido donde está suspendido. Este fluido vamos a decir que tiene densidad ρ. Y le vamos a poner una sub F del fluido. Conocemos la altura del objeto. Le vamos a dar este nombre delta H. Y bien, recordemos que existirá una fuerza que va a empujar el fluido hacia abajo debido a todo el peso del fluido que tiene encima de este objeto. Por lo tanto, deberíamos de calcular esta altura. La vamos a llamar H1 y esta fuerza 1. Tendremos otra fuerza para acá, una fuerza 2, y resulta que esta fuerza 2 es mayor que esta fuerza 1 en términos de magnitud. ¿Por qué? Porque hay mucho más fluido que está del lado de 2 que del lado de 1. El objeto lo vamos a suponer bastante más pequeño que todo el volumen del fluido, que todo el fluido de más. Entonces se debe a todo el peso del fluido que tiene por encima. Por lo tanto, requeriríamos también esta altura. Esta altura como tal sería H1. H2. H2, vean que es mayor que H1. Entonces, el principio de Arquímedes establece que existe una fuerza que va a empujar el objeto de abajo hacia arriba cuando se sumerge en un fluido. Y veremos el porqué de esa fuerza. También puede existir fuerzas golpeando la otra cara, la cara cilíndrica precisamente del objeto. Pero esa fuerza se va a equilibrar. No, el objeto no se está moviendo ni de izquierda a derecha, ni de adelante hacia atrás, solo se está moviendo de arriba hacia abajo. Esos son los únicos grados de libertad que tiene el objeto. Así que solo nos van a interesar las fuerzas 1 y 2. Vamos a llamar a la fuerza de flotación o fuerza boyante. Fuerza boyante, que va a ser la fuerza 2 menos la fuerza 1. La fuerza boyante apunta hacia arriba. Básicamente esto es una fuerza neta que está actuando sobre el objeto. Entonces esta B viene de boyante o de flotación, dependiendo de dónde lean la materia. Fuerza boyante. Entonces, recordemos que fuerza era presión por el área presión por el área, y realmente nosotros conocemos el área del cilindro, el área de las caras del cilindro. Entonces, esto sería
igual a presión 2 por el área menos presión 1 por el área. Para efectos de lo que vamos a hacer, no vamos a recurrir a la presión atmosférica, pero vean que si pusiéramos la presión absoluta, se hubiera cancelado las presiones atmosféricas. Entonces solo voy a tomar en cuenta la presión manométrica. No ocupo realmente la atmosférica porque la presión atmosférica sí se hubiera cancelado debido a la resta. Entonces, recordamos, la presión se ve a la densidad del fluido por G por todo lo que tiene encima del fluido. Entonces llamémosle H2 por el área que ya teníamos, menos la misma historia, densidad del fluido por G, H1 por A. Vemos que en realidad delta H, que era la altura del objeto, es igual a H2 menos H1. Por algo le puse delta H. Por lo tanto, la fuerza boyante, si saco factor común, la densidad y la G, y también el área, esto es igual a H, lo que iría aquí sería H2 por H1, que eso se traduce como delta H. Pero A por delta H, esto es equivalente al volumen del objeto. Entonces, la fuerza boyante sería la densidad del objeto, la densidad del fluido por G por el volumen del objeto sumergido. Esto en el caso de que el objeto estuviera completamente sumergido. Realmente este volumen objeto lo vamos a cambiar por algo más. En el caso de que tuviéramos un objeto que no esté completamente sumergido, solamente actuaría la parte que está sumergida. Entonces este volumen lo vamos a cambiar y no vamos a decir más que es el volumen de objeto, sino el volumen desplazado. Para el caso de objetos que no estén completamente sumergidos, o sea que tenga una parte por fuera del fluido. Entonces el volumen desplazado, o Vdesp, es el volumen del líquido o del fluido que se desplazó por el objeto. Básicamente es el volumen de la parte del objeto sumergida. O sea, si el objeto solamente tiene una pequeña parte sumergida, esa pequeña parte es lo que está desplazando el fluido. Si está completamente sumergido, es el volumen del propio objeto. Si solamente la mitad, si el objeto es uniforme y solo la mitad del objeto está sumergido, ese volumen desplazado sería la mitad del volumen del objeto total. Entonces, este principio que acabamos de encontrar, realmente la ley de que lo define, es una fuerza equivalente boyante. Ya no vamos a considerar la fuerza 1, solamente la fuerza boyante total es igual a densidad del fluido por G por el volumen desplazado. Esto también puede ser equivalente realmente a la masa del fluido desplazado por G. Realmente esta fuerza es igual al peso del fluido desplazado.
Sin embargo, encontrar esta masa muchas veces en los problemas no se da la densidad y probablemente hay que encontrar el volumen desplazado, y para eso al final vamos a encontrar la fuerza boyante. Así que normalmente esta expresión es la que se utiliza más a la hora de hacer problemas. Como tal, Arquímedes lo señaló como la fuerza boyante sobre un objeto inmerso en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por este objeto. Entonces ya saben, el fluido desplazado es todo lo que el fluido se movió. Si el objeto está sumergido completamente, es el propio estaría dado por el propio volumen del objeto. Si el objeto tenemos un volumen total y solamente aquí hay V medios y aquí hay V medios, entonces el volumen desplazado es V medios. Si hubiera sido más bien V2, aquí hay 2/3 del volumen y aquí solamente 1/3 del volumen, solamente 1/3 del volumen es lo que está desplazándose. Muy bien, con esto concluimos la sección de estática de fluidos. Les invito a buscar la historia de Arquímedes y por qué él formuló este principio. Él lo formuló para comprobar una falsificación de una corona. O sea, a él se le pidió verificar si una corona era verdadera o falsa, y en ese momento tuvo una idea utilizando la fuerza de flotación. Descubrió la fuerza de flotación y aparte de todo, descubrió si la corona era verdadera o falsa. Les invito a buscar la historia para que vean si la corona era verdadera o falsa. También este principio aplica a gases. La atmósfera como tal es un gas, es un fluido, y hay una fuerza de flotación. La mayoría de objetos en realidad tienen un peso tan grande que la fuerza boyante es extremadamente pequeña para estos objetos, entonces difícilmente vamos a sentir una fuerza boyante que nos va a permitir elevarnos de la atmósfera. Pero cuando tenemos globos aerostáticos, ¿qué es lo que está pasando? Un globo aerostático consiste en una canastita donde va a tener la mayor parte del peso y una parte enormemente desplazada. Aquí el gas es extremadamente ligero, hay muy poquito gas, es muy poco denso. ¿Y qué es lo que va a pasar? El volumen desplazado de la atmósfera ahora es muchísimo mayor, por lo tanto va a permitir una fuerza boyante con la densidad del gas atmosférico. Muy bien. Luego les paso ejercicios y luego continuamos también con lo que es dinámica de fluidos, lo que pasa cuando con el movimiento de los fluidos y el comportamiento de ellos. Por ahora me despido, hasta luego.